eres también. Amén, gloria a Dios. Oh, qué hermoso eres, Señor. ¿De qué era la quijada que tomó Sansón? Mandible. ¿De asna o de asno? You got us, brother. Praise the Lord. ¿De qué era? De asno. ¿Mande? De asno. De asna. O de asno. No, ¿quién dice uno? Who says number one? Female dominant. Number one. Always. Ok. De asno. Ok, les voy a decir otra pregunta. ¿Dónde nació Pablo? Where was Paul? ¿O Saulo? ¿Cuál era su nacionalidad? Nació en Grecia, ¿no? Greece. Romano. Romano. ¿Se acuerdan cuando lo iban a latillar? Que lo tomaron y dijeron, y él les dijo, ¿qué acaso pueden latillar a un romano? En aquel tiempo era cuidado cuando le pegaban a un romano. Era una ciudad grande, poderosa. Very powerful city. Ok, ahora, ¿dónde fue la primera predicación de When Pablo? was the first preaching of ¿O Saulo? Saul? Where was the first preaching that he did? ¿Dónde? ¿Cuáles son las opciones? Sabemos que él iba a aprender a los cristianos. Pero ¿qué pasó? Se topó el Señor. Se topó con la roca fuerte. Martillo en mano que despedaza la tierra. Y su primer discurso, casi que allí enfrentito lo dice. Aquí dice en Hechos 9:20, Romano dice que enseguida predicó a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ujú. El Damasco. Damasco. Damascus. Amen. Fue en Damasco el primer discurso de Pablo. Oh, qué bueno eres, Señor Jesucristo. Qué hermoso eres. Ahora sí, hermano, vamos a entrar a la palabra de Dios. Me gozo con los que se gozan. Pero dice la palabra de Dios en Hechos 9:20. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Hasta ahí. Puede tomar su asiento. Aleluya. Todos sabemos la historia de Pablo. Pablo era un varón, mi hermano, que era un fariseo. Era un varón que era un varón dedicado, amén, gloria a Dios, a ser fariseo, mi hermano. Era un doctor, amén, gloria a Dios, de la letra, de la ley. Pero sabemos que cuando Pablo oía hablar que Jesús el Nazareno era el único Dios, había un celo que llegaba a su vida. Había un celo que llegaba que lo carcomía, mi hermano. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios dice que cuando este varón, a Pablo, iba a rumbo a Damasco, mi hermano, a perseguir a los cristianos, a perseguir a aquellos que alababan el santo nombre del Señor Jesucristo, aquellos que hacían oración sin cesar
cesar, aquellos que alababan al Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos relata que en el transcurso de él, de ir caminando, mi hermano, se le apareció Dios mismo. Y dice la palabra de Dios que él cayó de aquel caballo, mi hermano, diciendo, oía una voz que le hablaba, pero no miraba a nadie. Oía una voz que le decía, pero no sabía de dónde venía. Muchas de las veces nosotros nos encontramos por caminos, mi hermano, cuando el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a hablar a nuestro oído. Oh, hijo mío, no pases por aquel lugar. Oh, hijo mío, no hagas aquello. Oh, hijo mío, te está advirtiendo antes de tiempo, antes de que usted pase por aquel lugar de estragos. Amen. Oh, qué bueno eres. La palabra de Dios dice que cuando Pablo, a mi gloria a Dios, le dijo, déjame decirte, le dijo, no oigo una voz, pero la palabra de Dios nos dice que Dios mismo, Jesús mismo, el Nazareno, mi hermano, estaba hablando con Pablo, mi hermano. Pero déjeme decirle las cosas tremendas, mi hermano. La palabra de Dios dice que Pablo no iba solo cuando iba a Damasco, iba acompañado, pero él oía una voz. Amen. Oh, Pablo, ¿por qué me persigues? Mi hermano, yo me imagino los demás. ¿Qué le está pasando a Pablo? Está tirado, está gimiendo, está gritando, no veo. ¿Cómo? Preach it, brother. Amen. Oh, mi hermano. Pero ¿cuál es la sorpresa, mi hermano? Por eso es que me gusta aquí en este versículo donde dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y la gente lo miraba, mi hermano, y decían, no es ese el Pablo el que perseguía a los cristianos, no es ese Pablo el que asolaba entrar a las iglesias y comenzaba a callar y comenzaba a decir que Dios no era Dios, no es ese Pablo el que iba y hacía tantos estragos y ahora está predicando la palabra de Dios, y ahora está hablando que en realidad hay un Dios soberano, ahora está hablando que hay un Dios que cambia, ahora está hablando que hay un Dios de oportunidad, ahora está hablando que hay un Dios que todo lo puede, ahora está hablando que hay un Dios que transforma la vida de uno. Oh, mi hermano, es por eso, mi hermano, y me voy a enfocar en el de repente. El otro día me quedé nomás en el de repente, pero me gustan los de repentes, porque el Señor hace cosas de repentes que uno no entiende. Me gustan los de repentes, porque el Señor comienza a hacer sanidades de repente. Me gustan los de repente, porque usted tuvo una decisión de repente. Oh, mi hermano, es por eso que Pablo, mi hermano, estaba entregado al Señor Jesucristo, porque algo de repente sucedió en su vida. Es por eso, mi hermano, que nosotros debemos de servir al Señor Jesucristo, aunque venga la prueba, venga la lucha, estemos pasando por lugares oscuros, pero sé que de repente el Señor hace cosas grandes en mi vida. Sé que de repente el Señor comienza a darme un giro muy de repente. Oh, qué bueno eres. Cuando estaban en el aposento alto, dice que estaban todos en unánimes, estaban todos en una misma mente, estaban todos en un mismo espíritu, estaban todos pensando una misma mentalidad de que entrar a la casa de Dios y alabar al Señor Jesucristo. Y es por eso que de repente cayó el Espíritu Santo sobre aquel lugar, y de repente se oyeron lenguas angelicales, y de repente los que estaban afuera comenzaron a decir, ¿qué es lo que está pasando en aquel lugar? ¿Por qué es que se oye tanto bullicio? Porque de repente el Espíritu de Dios cae y cae, porque de repente el Señor hace cosas grandes en nuestra vida, y porque de repente el Señor hace cosas hermosas. Oh, qué hermoso eres. De repente el Señor cambia, de repente el Señor transforma, de repente el Señor hace una cirugía externa, de repente el Señor cambia mi vida, de repente el Señor cambia mi matrimonio, de repente el Señor hace un milagro en mi vida, de repente el Señor me da un trabajo, de repente el Señor bendice mi vida de una forma especial, porque de repente el Señor hace cosas grandes. Lord God. Oh, qué bueno eres. Dice en el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre.
Oh, mi hermano, cuando uno entra a los atrios del Señor Jesucristo, cuando uno entra a la casa de Dios, oh, mi hermano, ¿por qué no darle una alabanza de manos? ¿Por qué no darle una alabanza de pies? ¿Por qué no decirle, Señor, heme aquí, Padre Santo? Posiblemente no puedo cantarte, pero puedo salir una alabanza de mi boca y decirte: Cristo, te amo por todo lo que has hecho. Cristo, te amo por la vida que me has dado. Cristo, te amo por todo lo que me has dado. Cristo, te amo por mi esposo. Te amo por mi esposa. Te amo porque usted me ha dado una vida muy especial. Oh, qué bueno eres. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Oh, qué bueno eres. Con regocijo. Oh, mi hermano, Dios es bueno. Dios es grande. Y es por eso que no nos cansamos de alabar y glorificar su santo nombre. Es por eso, mi hermano, que el pueblo de Dios, mi hermano, tiene a un Dios, mi hermano. Sabemos que el pueblo de Dios tenemos un Dios que al clamarle Él oye nuestras peticiones, que al pedirle Él contesta nuestras peticiones. Al clamarle, Él oye nuestras peticiones, Él oye nuestros ruegos. Oh, qué bueno eres, Señor Jesús. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaba viendo al hermano que toca la tambora o el tamboril, todos sabemos la historia de Nabucodonosor. Todos saben de qué era el monumento que levantó, de qué fue hecho. ¿Quién sabe? La estatua de Nabucodonosor. ¿De qué era hecha la estatua? ¿De qué material fue hecho? No. Se quebró porque estaba muy levantado hacia sí mismo. Sí, era de oro. Era de oro, hermano. Un monumento de oro. Amén, gloria a Dios. Imagínese. Un monumento de oro. La palabra de Dios dice que dijeron a tal hora, al sonido de la tambora, del tamboril, de la zamponia, de la arpa, tenían que postrarse y adorar aquella imagen que había sido edificada. Pero había 3 varones que eran dedicados a Dios. Había 3 varones que siempre estaban buscando el rostro de Dios. Había 3 varones que siempre tenían una intimidad con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que vinieron y dijeron: oh, Rey Nabucodonosor, hay 3 varones que no obedecen a tu palabra. Hay 3 varones que al sonido del tamboril, de la zamponia, de las arpas, ellos no se postran ante tu imagen que tú has edificado. Dice la palabra de Dios que vino un gran enojo en Nabucodonosor y los mandó traer y comenzó a decirles: ¿por qué ustedes no se postran ante esta imagen? La palabra de Dios nos dice, estos hombres, ellos sabían en quién creían, ellos sabían a quién adoraban, ellos sabían, mi hermano, que había un Dios, mi hermano, que es sobre todo, mi hermano. Hay un Dios, mi hermano, que no importa en qué situación usted esté, no importa en qué situación usted ande, no interesa qué es lo que por donde haya pasado en medio de la tormenta, de la tribulación. Sé que hay un Dios, que te quiere dar la mano para sacarte de aquel lugar. Sé que hay un Dios que no va a dejar que pase más de lo que vas a llevar. Gloria a Dios, hermano. Hermano, Sadrach, Mesach y Abednego, mi hermano, ante la corte, Sadrach, Mesach y Abednego, ante todos aquellos varones, mi hermano. ¿Y qué fue lo que dijeron? Estos varones van a estar echados al horno de fuego. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor mandó calentar
el horno 7 veces más de lo normal, mi hermano. Gloria a Dios. Dice que agarrando y escogiendo a unos hombres vigorosos y fuertes y los ataron y los echaron adentro de aquel lugar. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron en aquel lugar, mi hermano, yo me asustaría. Yo me asustaría, ¿no? Aún el mundo no tiene miedo. La palabra dice que hay una vida eterna y hay un infierno. Hay un lago de fuego que Dios ha edificado, porque el enemigo no ha hecho nada. Dios fue el que hizo todo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados adentro del horno de fuego, mi hermano, Nabucodonosor de repente comenzó a mirar que no nomás eran 3 personas las que estaban adentro, sino eran 4, pero era el ángel de Jehová, Dios mismo, amén, gloria a Dios, protegiendo a sus hijos, Dios mismo, mi hermano, librándolos de la mano del enemigo, Dios mismo, mi hermano, librándolos de las garras del destructor, Dios mismo, mi hermano, cubriéndolos con sus plumas preciosas, mi hermano. Y que decía que no son 3 los que están adentro del horno, pero yo miro 4 que se pasean allí. La palabra de Dios dice que cuando ellos fueron sacados de aquel lugar, mi hermano, ningún solo cabello fue quemado. Posiblemente las ataduras que fueron puestas fueron los únicos que se quemó. Oh, mi hermano, yo le vengo a predicar, mi hermano, que hay un Dios de poder, que hay un Dios de victoria. No importa el lugar que usted esté, el Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere rescatarlo, el Señor quiere darle algo mucho mejor. Qué bueno eres, Señor Jesús. Qué hermoso eres, Padre Santo. Glory to you, God. Glory to God. En Jueces, dale un aplauso al Señor Jesús. Vamos a Jueces. Qué bueno eres, Padre Santo. Amén. Qué hermoso eres. Jueces 15. (15:9). Es cuando Sansón derrota a los filisteos en Leí. Entonces los filisteos subieron a acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacer como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Porque nos has hecho esto. Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: no, nosotros hemos venido para prender y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: jurarme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Oh, mi hermano, Aleluya. la palabra de Dios dice, amén, gloria a Dios, que Sansón estaba sobre la peña y los filisteos, mi hermano, fueron. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fueron por Sansón y lo trajeron y lo ataron. Pero Sansón dijo: curadme que no me vais a matar.
Pero ¿qué pasaba, mi hermano, cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón? God came over him. Vencía al enemigo. He looked at the enemy. No habría obstáculo. There was no obstacles. Él tomó una quijada de asno. He took a jawbone from a donkey. Yo no sé cómo la tomaría, I don't know how he took it. pero él dijo un montón y dos montones. And he took one. Mató a 1000 hombres. Cuando tenemos el Espíritu Santo, When we have the Holy Spirit in us, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Eso es, hermano. hay fuego dentro de nosotros. Yeah. Amen. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hay un cambio en nosotros. Hay un cambio radical. there is a radical Cuando Pablo, mi hermano, le pusieron las manos, lloraron por él, invocaron su nombre, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, recibió el Espíritu Santo, hubo un cambio en él, mi hermano, que él dijo: lo que yo antes era, ahora no lo voy a hacer, porque Dios ha cambiado mi mente en baile, en alabanza. Dios ha cambiado mi vida para adorarte y glorificarte. Dios ha cambiado mi vida para exaltar tu nombre. No interesa lo que diga a mi izquierda o a mi derecha, pero yo voy a alabar tu santo nombre. No interesa que me critican o que me digan: oh, Pablo era esto, Pablo era aquello. Lo único que tengo, mi hermano, voy a poner la mirada en Cristo Jesús y voy a clamar su santo nombre, porque sé que en Él está la vida eterna, sé que en Él está la salvación, sé que en Él está todo. Aleluya. La palabra de Dios dice: venid a mí, todo el que esté cansado y fatigado, que yo lo haré descansar. ¿Qué decían de Jesús de Nazaret? Ese Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, el carpintero, the carpenter, el hijo del carpintero, the son of the carpenter. ¿qué se expresa el mundo de nosotros cuando estábamos en el mundo? To us when we were in the world. Y yo lo digo por mí, And I don't just say it for myself. que ese Who, that no guy? era un borracho, Wasn't he a drunk? que ese no hacía esto, que ese no hacía esto otro, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios es que sirvo al Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo, por la misericordia del Señor Jesucristo. Es por eso, mi hermano, que hay grandes profetas, es por eso que hay grandes predicadores, porque deciden entregar su vida al Señor Jesucristo, deciden decir: estoy fastidiado, estoy hastiado de esta vida que he vivido, quiero sentir algo diferente en mi vida, quiero sentir algo sobrenatural en mi vida, quiero ver un cambio en mi vida, quiero ver la mano de Dios que se mueva con fuego, quiero ver algo especial. Es por eso que los apóstoles, cuando estaban encendidos, amén, gloria a Dios, cuando el Espíritu Santo cayó, estaban en una misma mente, pidiéndole al Señor Jesucristo sabiduría, pidiéndole al Señor Jesucristo entendimiento, pidiéndole al Señor Jesucristo una renovación. Oh, qué bueno eres, qué hermoso eres, Padre Santo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús. Glory to God. Yo te vengo a decir en esta mañana: ¿dónde has dejado tu arpa? El Salmo 100 habla: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Dónde has dejado tu arpa en esta mañana? ¿Dónde has dejado tu alabanza al Rey? Where have you left your worship to the King? ¿Dónde has dejado tu adoración al Señor Jesucristo? Have you left your praise Aleluya. to Christ? Amen. Gloria a Dios. Los pentecostales les dicen que estamos locos, nos dicen que estamos Also locos. say that we're crazy. ¿Por qué en esta mañana no hacemos algo diferente We're con el not doing permiso del anything pastor? different than ¿Por qué no pasamos aquí al frente? we come up front. Todos. All of us.
¿Por qué no buscamos al Espíritu de Dios? Yes. ¿Por qué no comenzamos a decirle, papá, yo necesito de ti? Yes. Yo quiero una doble unción de ti. Yes. Oh, sí, Señor. ¿Por qué no alzamos nuestra voz y comenzamos a clamar? Yes. Mientras que canto un canto. Sí, Señor. Glory to God. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Glory to you, God. Aleluya, aleluya. Yes, Jesus. Glory to you, God. Dice la palabra de Dios, cuando el pueblo estaba siendo atribulado en Egipto, el pueblo de Dios gimió y llegó la oración ante el reino de Dios. La palabra de Dios dice, ok, estás gimiendo, estás pidiendo, yo voy a contestar tu petición. Ok, he mirado a mi pueblo que ha sufrido, he mirado a mi pueblo que ha pasado por lugares amargos, pero para que miren que hay Dios en el pueblo de Dios, yo voy a hacer cosas grandes en mi pueblo. Y comenzó el Señor Jesucristo a hacer cosas grandes, prodigios y maravillas en Egipto. Aun cuando lo sacó de Egipto y cruzó el Mar Rojo, Dios estaba ahí. Dios está en nuestros problemas. Dios nunca nos ha dejado. Posiblemente el que se retira somos nosotros, pero Dios nunca se retira. ¿Por qué no le damos una mejor alabanza en esta mañana? ¿Por qué no comenzamos a decirle, Señor Jesús, derrama de tu presencia sobre mí una vez más? Perdóname, Padre Santo. Ayúdame, Señor Jesucristo. A lo mejor han venido tormentas a mi vida. He querido flaquear, pero tú eres mi hacedor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi consuelo, tú eres mi galardón, tú eres el que levanta bandera, tú eres el que conquista, tú eres el que abre caminos, tú eres el que quita barreras, tú eres, Señor Jesucristo, la luz a mi caminar, tú eres el que alumbra mi vida, tú eres, Señor Jesús, mi Rey, tú eres, Padre Santo, tú eres el que me cubres con tus alas. Tú eres, Señor Jesucristo, el que me ayuda. Tú eres, Padre Santo, cuando tengo miedo estás a mi lado. Tú eres el que me has ayudado a seguir adelante. Oh, qué bueno eres, Padre mío y Señor mío. Alábenlo. Necesitas más de